Enseñanza. Bien, bueno, pues preparémonos para seguir adorando al Señor ahora a través de la predicación. Acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 5. ¿Está bien? Gálatas, capítulo 5. Bueno, el sermón de hoy se titula La diferencia entre la carne y el espíritu. Gálatas capítulo 5. Esta es la breve historia de un árbol. Ese árbol estaba llamado a ser un árbol frondoso, de verde follaje y de fruto abundante. Ese era el llamado para ese árbol, lleno de vida vegetal. Pero estaba asentado en un lugar apartado, estaba sentado en otro lugar, y es por ese motivo que su follaje se desvanecía paulatinamente. No crecía lo que debía crecer, y obviamente el fruto que se esperaba de ese árbol, pues nada más no aparecía, simplemente no venía. Se puede decir que estaba a punto de morir, si no es que ya estaba muerto. Entonces se puede apreciar entre lo que este árbol debió haber sido y lo que fue. Un contraste entre lo que es vida y lo que es muerte. Un contraste entre una vida con fruto de ese árbol y una vida sin fruto. Y es claro, tan claro como la vida y la muerte. Y esta es una imagen que sucede también entre la muerte y la vida espiritual. Entre una vida espiritual de derrota, guiada por la carne, y una vida espiritual fructífera, guiada por el Espíritu. Esta diferencia entre esa vida fructífera y esa muerte o esa vida no fructífera, la podemos apreciar precisamente en el pasaje que hoy tenemos ante nosotros, Gálatas capítulo 5. Recuerden que la semana pasada vimos que Pablo hace un llamado en el versículo 16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y también recordamos que el no satisfagáis se lee como una promesa. Andas en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Y si seguimos leyendo, si seguimos el contexto, para poder atender este llamado, entonces, ¿qué hace Pablo? Nos da a conocer cuál es esa manifestación del Espíritu y ese satisfacer los deseos de la carne. O sea, ¿cómo se ve en la vida de una persona? El andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Eso es lo que Pablo desea para los creyentes de Galacia. Recuerden que una persona se convierte y viene a la iglesia, ¿y qué trae? Las cosas del mundo. Y tiene que ir, ¿qué? Podándose, ¿verdad? Quitando todas esas actitudes que traemos cuando recién nos convertimos. Bueno, en este pasaje acompáñenme entonces, vamos a leer a partir del versículo 16
para darle contexto al 24. Digo pues, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Padre, venimos de nuevo ante ti, Señor, para que tú nos ayudes, para que tu gracia sea sobre nosotros, para que nosotros podamos entender, comprender, obedecer, aplicar lo que hoy tienes para cada uno. Clamamos por tu ayuda, clamamos por tu gracia, Señor, porque sin ella es vano todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, ustedes pueden apreciar en este pasaje tres actitudes que te permitirán conocer de una manera clara la diferencia entre la carne y el espíritu, entre andar siguiendo los deseos de la carne y la obra del Espíritu. Es un contraste claro, es una diferencia clara. Y aquí utilizo la palabra actitud como esa disposición de ánimo que se manifiesta de alguna manera. O sea, hay una actitud en tu corazón que vas a manifestar en una conducta. Entonces, podemos ver esas tres actitudes. La primera actitud es una actitud impulsada por la carne. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que ya las describimos, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y cosas semejantes a estas, dice Pablo. 3. Bueno, aquí el concepto de carne, hemos hablado algo del concepto de carne. Cuando Pablo usa la palabra o el término carne a lo largo del Nuevo Testamento, adquiere diferentes significados. Entonces recuerden, como algunos que han estado llevando hermenéutica o hacen algo de exégesis, recuerden que el significado de una palabra, de un término, lo determina el contexto. Decimos en pocas palabras que el rey es el contexto. Entonces, carne puede tener diferentes significados dependiendo de dónde esté leyendo y qué esté leyendo. No es el mismo. Bien, entonces, particularmente aquí en Gálatas, ese término carne aparece traducido en su Biblia en 18 ocasiones. En Gálatas. Algo que es solamente humano es el versículo 1:16 de Gálatas, ahí usted lo puede ver. En el versículo 16, esa palabra es carne, que aquí se traduce como no consulté enseguida con carne y sangre. Es la misma palabra, pero aquí se refiere al cuerpo, a una persona. En el versículo 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
por cuanto la palabra obras de la ley nadie será justificado. Obras de la ley. Se puede referir al cuerpo físico, es 2:20, al cuerpo físico. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, esa es la misma palabra. Se refiere al cuerpo. En el capítulo 4, versículo 13, y más adelante, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Cuerpo es la palabra original, es carne, pero acá se traduce como cuerpo, ¿sí? En un sentido del esfuerzo humano, en Gálatas 3:3, por ejemplo, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces le da ya un sentido un poco más ético, de comportamiento, ¿sí? Carne, es el mismo término. Y en esta sección, en el capítulo 5, revisamos hace 3 semanas, en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ¿qué? Como ocasión para la carne. Es el mismo término, pero tiene otro significado. Como ocasión para la carne. En el 5:16, lo que leímos la semana pasada, y no satisfagáis los deseos de la carne. En el versículo, del versículo 16 al 24, entonces, este término no es propiamente cuerpo físico o carne literal, sino ese comportamiento ético, esa conducta, esa naturaleza. Se aplica a la naturaleza no redimida de una persona, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en este pasaje tiene esa connotación negativa. No satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Está asociada a esa esfera no redimida o esa naturaleza remanente de una persona, de un creyente, que trata de, como vimos la semana pasada, que trata de levantarse y establecer y luchar en contra del espíritu, que es la lucha que comentamos la semana pasada. Que necesitamos caminar en el Espíritu, que es imperativo. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una lucha espiritual, ¿sí? Entonces, aquí el término carne se refiere precisamente a ese, ¿verdad?, deseo, esa naturaleza que quiere imponerse en el creyente, quiere manifestarse en el creyente y que lo va a llevar a una conducta ética reprobable delante de Dios. Y entonces se va a manifestar ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a ver? Como las obras de la carne. Eso es lo que sucede. Dice un comentarista, refiriéndose en este contexto a carne, es la suma total de los impulsos y deseos que alejan a los seres humanos de la virtud hacia la autopromoción, la autogratificación, a menudo a expensas de los intereses y bienestar de los demás, de la armonía de la comunidad, porque tiene una aplicación corporativa, o del cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas, comunidades y el mundo. O sea, en pocas palabras, en vez de ir de la dirección hacia Dios, caminando en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, va por el lado contrario. Pero me gustó este término, autopromoción, autogratificación. ¿Cuántos problemas no emergen en nuestras relaciones por la autopromoción y la autogratificación? A menudo a expensas de los intereses de los demás. O sea, podemos pasar por sobre los demás con tal de cumplir nuestros deseos egoístas. Ese es el impulso de la carne. Entonces, carne aquí es precisamente eso, es esa naturaleza que levanta esos impulsos, esos deseos, a hacer todo lo que va contrario a lo que Dios quiere que hagamos, en términos muy sencillos. Pablo los describe aquí gráficamente, ¿verdad?
Otro autor, el pastor MacArthur, comenta acerca de este pasaje. Se relaciona con la debilidad y la impotencia moral y espiritual de la naturaleza humana. Debilidad e impotencia moral, que sigue adherida a las almas redimidas. O sea, viene a Cristo el creyente de Galacia y el creyente Cachanilla, y hay algo ahí todavía que se levanta en contra de los deseos de Dios, del Espíritu. Eso le produce una propensión ¿a qué? Al pecado. Su condición humana caída, que aguarda la redención plena, cuando vaya o venga el Señor, de la creación nueva y santa en la cual vivirán. O sea, en lo que eso se da, la redención plena, la glorificación, estamos batallando en una lucha. Entonces, la carne está viva y la carne se quiere imponer su ley. Entonces, si alguien sigue los impulsos de los deseos de la carne, ¿qué va a manifestar? Pues lo que leímos aquí en el versículo 19, las obras de la carne. Y vean que, no sé, gracias a la cultura, ¿verdad? Dice otro autor que vivimos en una cultura mezclada en sensualidad. Vivimos en una cultura muy sensual. Lo sensual permea todo. O bueno, para no exagerar, casi todo. Utilizando el lenguaje hiperbólico, todo. ¿Verdad? Vivimos en una cultura sensual. Y entonces, esta lista la leemos e impregnados de esa cultura sensual, no es o no suena tan horrible. Pero cuando lo compara con la voluntad de Dios, suena horrible, no horrible, horripilante. Las obras de la carne, los deseos impulsados por el Espíritu. 3. Adulterio, fornicación, inmundicia. Y le digo que a lo mejor no es tan impactante, ¿por qué? Porque no hay película, lenguaje hiperbólico pues, no hay serie donde no haya adulterio, fornicación, lascivia, y ya es algo normal. Divorcio, algo normal. Y entonces ese pensamiento, si lo tenemos todavía muy incrustado en nuestro corazón, diluye el impacto de esto, de las obras de la carne. Pero nosotros lo tenemos que ver ante la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios ve esto? Y eso sí que es y suena horrible. Y debemos de guardarnos y de cuidarnos de ver esto en base a la perspectiva de Dios y ver su seriedad y gravedad, no en base a la cultura. Las obras de la carne. ¿Sí? Bueno, recuerden que el versículo 13, todo esto viene a partir del versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión. ¿Para qué? Para la carne. Entonces Pablo necesita enseñar qué es la carne, cómo se manifiesta la carne, de dónde surge, qué hace, a dónde lo lleva. Eso es lo que está enseñando aquí. Las obras de la carne. No uses tu libertad para ocasión de la carne, las obras de la carne. Y bueno, son manifiestas las obras de la carne, dice este versículo 19, ¿verdad? O sea, no se necesita mucho discernimiento espiritual ni ser una persona súper espiritual para saber que alguien anda bajo los impulsos de la carne. Aquí está bien claro, vean. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, el área de la inmoralidad sexual. Y bajo esta cultura, ¿verdad? Impregnada de sensualidad, como que esto
No nos impacta lo que nos debería de impactar. Inmoralidad sexual. Entendemos estos términos. Obra de la carne termina en inmoralidad sexual. Número 2. Viene idolatría y hechicerías. Idolatría y hechicerías. Básicamente son actos de idolatría. O sea, la persona está aparte de Dios, siguiendo otra cosa que al final lo convierte en su propia religión, en su ídolo. Lo que sea que fuere, alguna otra religión, alguna secta, el dinero, lo que sea. Idolatría, hechicería. Bueno, hechicería es una palabra interesante porque viene de la palabra que hoy nosotros conocemos como farmacia, equivale a farmacia. Esa palabra, a farmacia, y que tiene ese significado, digamos, normal de pues ir a la farmacia, ¿verdad? Es un significado normal, pero también se refiere a sustancias tóxicas, como las drogas hoy, a sustancias tóxicas que alteran obviamente el cuerpo, y esas sustancias cobran, ¿verdad?, liderazgo en la persona que usa y abusa de esas sustancias, es dirigida por esas sustancias, ¿verdad? Afectan la mente, el comportamiento, como lo vemos hoy en día en no pocos casos, ¿verdad? Y esas sustancias se utilizaban también en las reuniones de ocultismo, digamos, en esa época. Por eso aquí viene establecida dentro de actos idolátricos, ¿verdad?, en esas religiones de misterio y otro tipo, esta palabra que se traduce como hechicería, ocultismo. Luego vienen la tercera lista, que son conflictos relacionales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Aquí agregan herejía, envidias y homicidios. Son conflictos relacionales, personales, y obviamente también corporativos dentro de la iglesia. Ahora, si se fijan la lista de pecados de inmoralidad sexual, pues es más fácil discernir. Pero ya cuando nos venimos hacia estas, a veces es un poco más difícil de discernir, porque pueden ser más sutiles, pero no dejan ser obras de la carne. ¿Y eso qué crea? Conflicto personal, pecado personal. Conflicto comunitario, conflicto en la iglesia, pecado en la iglesia. Celos, iras. A lo mejor usted tiene ira y no la manifiesta abiertamente, tal vez. La manifiesta subrepticiamente. ¿Y cómo la puede manifestar? Lo que hablaba el pastor hace 3 semanas, ¿verdad? Haciendo o pasando información, conocido coloquialmente como chisme, entre miembros de la iglesia, por ejemplo, porque usted le trae ganas a alguien, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no es tan abiertamente, es un poco más difícil tal vez, pero se va a evidenciar, tarde que temprano, se va a evidenciar. Contiendas, la palabra nos manda claramente a no ser contenciosos, por nada ni por nadie. Porque recuerden, o sea, el testimonio es importante. Y como decimos, ¿verdad? El testimonio no salva, su testimonio no salva a nadie. Lo que salva es la palabra, salva el evangelio. Pero el testimonio es una vía, es un camino para abrir y llegar a compartir el evangelio. Disensiones, herejías. Entonces, es el fruto, la obra de la carne. Conflictos relacionales, que es una lista. No tiene caso verlas de uno por uno, ya son términos que todo el mundo entiende, que todo el mundo comprende. Lo que importa es de dónde vienen, de dónde surgen y lo que hacen, ¿verdad? Inmoralidad, idolatría, conflicto personal y en la iglesia. Y luego vienen otros 2 al final de esta lista, que son las borracheras
y las orgías. Es el etilismo que lleva a la borrachera y sus consecuencias, ¿verdad? Refiriéndose, recuerden que los cultos paganos de esa época eran muy abiertos, ¿verdad? Había templos que estaban dedicados, había ahí sacerdotisas dedicados al comercio sexual abiertamente. Era un escándalo. Y obviamente los creyentes de Galacia entendían bien estas listas, porque era frecuente que en ese tiempo algunos filósofos publicaran listas de vicios y virtudes. Solamente que ninguna de esas listas tenía el poder, ¿verdad?, para hacer lo que la palabra sí tiene poder. Entonces para ellos no era desconocido estas listas, estaba reflejando la manera como se estaba viviendo en el mundo pagano de esa época. Que bueno, dicho sea de paso, aunque con sus matices, no es tan diferente como en nuestra época, la realidad, ¿verdad? Entonces a los creyentes de Galacia se les está reflejando que eso que ven es fruto o es trabajo, obra de seguir los impulsos de la carne. ¿Sí? Y es muy claro discernir. Tal vez se batallaría un poquito en algunos de estos, pero no es una lista exhaustiva de pecados. Es una lista representativa básicamente, porque al final el punto es lo que estás manifestando en tu conducta y en tu vida que va en contra de la voluntad de Dios, particularmente en el contexto de andar en el Espíritu. Conoce esto. Conoce que esto, cuando veas esto, eso no es andar en el Espíritu. Eso es seguir los impulsos, los deseos de la carne. ¿Y a dónde te va a llevar? Apartarte de Dios. Termina aquí la lista en el versículo 21. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no era algo nuevo para los creyentes de Galacia. Pero cuando Pablo, después de su primer viaje misionero, recibe noticias de que alguien está atentando contra la pureza del Evangelio, alguien está atentando contra su libertad en Cristo, escribe la carta y les recuerda, como ya os lo he dicho antes, los que tienen un estilo de vida o practican un estilo de vida como el que ustedes eran antes, no heredarán el reino de Dios. Ahora, no está diciendo que no vas a pecar. Ya lo hemos comentado la semana pasada. La vida del creyente no es una vida perfecta sin pecado, todo lo contrario, es una lucha contra el pecado. Entonces, algunos no se atreven a venir a la iglesia porque aquí en la iglesia hay puro santito. Si supieran, ¿verdad? Entonces, no. La iglesia es un nido hermoso de pecadores redimidos. Y tenemos luchas, tenemos batallas, aquí está. Pero una cosa es esa, y otra cosa es tener un patrón de vida que se caracterice por las obras de la carne, eso es claro. Entonces Pablo advierte, ya se los dije, ya lo saben, aprendan el patrón de vivir bajo los impulsos de los deseos de la carne y disciernan qué está pasando con la alma de ese creyente. A lo mejor no es redimido, tal vez no lo sea. Entonces, ¿qué podemos decir? Una actitud impulsada por los deseos de la carne, es clara. Y hay otros vicios, hay otros pecados, cosas semejantes a estas. ¿Verdad? Todo aquello que se opone, que se aparta de la voluntad de Dios. Y que todos sabemos como creyentes y que todos conocemos. No hay así como que es que yo no sabía.
¿Por qué? Porque cuando uno anda en pecado, el espíritu se levanta. O sea, Dios no nos abandona. Si un individuo o una iglesia sigue los impulsos de la carne, entonces, ¿cuáles son los resultados? Pues terribles, ¿verdad? Recuerden que la iglesia de Corinto era una iglesia dotada espiritualmente. Dones abundaban en la iglesia de Corinto. Sin embargo, ¿qué había en la iglesia de Corinto? Había división, había una falta de unión, de cohesión entre ellos, había idolatría. ¿Y qué dice Pablo? Les faltaba amor. Hablaban en lenguas, en profecía, todo lo que quieran, todo abundan en dones espirituales. Pero dice Pablo, no tenían amor. Estaba permitido la inmoralidad sexual dentro de la iglesia, había ahí un fornicario. Es horrible eso. Entonces, ¿qué decían los corintios? Pues vamos a la iglesia, mira, ahí se permite de todo. Eso se ve horrible. Una iglesia que permita la inmoralidad sexual. Entonces Pablo escribe, ¿verdad? Y empieza a corregir todo lo que necesitaba corregir la iglesia de Corinto, dotada espiritualmente. Así se ve una iglesia guiada por los impulsos de la carne. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios se encarga de su iglesia. Y para eso aplica disciplina, ¿verdad? Y Pablo vivió momentos duros en Corinto. Lean la segunda carta a los Corintios y van a ver qué momentos tan duros vivió Pablo confrontando a esa iglesia. Pero no los dejó así, los corrigió. Entonces se ve horrible una vida personal o una vida comunitaria impulsada por la actitud, impulsada por los deseos de la carne, no se ve bien ante Dios, está mal. Pero los creyentes que reflejan una actitud impulsada por el Espíritu lucerán como muy diferente. Y esa es la segunda actitud, una actitud impulsada por el Espíritu. Dice el versículo 22, más. No puede ser más contrastante ese más. Más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 23. Entonces, ese más, como inicia el versículo 22, es un claro contraste, es lo que marca la diferencia entre la obra impulsada por la carne y el fruto del Espíritu. Y es interesante que a la obra de la carne no le llama fruto, le llama obra, le llama trabajo. ¿Ya? Lo que ya tienes ahí, que se quiere levantar. Pero acá el fruto, ¿qué sucede con el fruto? ¿Qué implica? Que el fruto hay que producirlo, ¿verdad? Hay que trabajar para producir el fruto, más el fruto del Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu hace el contraste con la obra de la carne. Entonces Pablo quiere que el creyente de Galacia esté seguro, esté convencido de que conocen la diferencia entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora a nosotros nos parece sencillo, pero Pablo quiere asegurarse de que todos capten, todos perciban la diferencia, por más sencillo que pudiera parecerle a algunos. Pablo no deja duda, no quiere dejar ninguna duda. Mas el fruto del Espíritu es el contraste, pues, ¿sí? Y si se fijan aquí, el fruto del Espíritu
El primero es el amor. Entonces, ayer y el viernes que estábamos con unos jóvenes, pues yo les comentaba que habría que grabarse siempre 2 versículos, ¿verdad? Juan 3:16 y 2 de Timoteo 3:16. Pero que no se nos olvidara el 17, porque el 17 es el propósito y el estado en el caso de Juan 3:16. Entonces aquí nosotros vamos al capítulo 5 y llegamos al fruto del Espíritu, pero si no meditamos en lo que es la obra de la carne, esto cobra menos sentido. Y por eso Pablo lo está contrastando. El fruto del Espíritu es, el primero, el amor. No se puede categorizar tanto como la obra de la carne, ¿verdad? Esta lista. Pero lo que llama la atención es que el primero es el amor. Y bueno, tal vez vaya en consonancia con lo que dice el versículo 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo. Entonces vean qué interesante, una manera de amar al prójimo es ¿cómo? Dando fruto del Espíritu. Porque es el mismo contexto. Dando fruto del Espíritu. Entonces, el amor, ¿verdad? Igual no es una lista exhaustiva de lo que el fruto del Espíritu es. Pero Pablo lo que quiere es que veas cómo se ve, valga la redundancia, una persona espiritual y una persona impulsada por la carne de una manera clara. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Sí? El amor entonces viene primero. ¿Cuál debería ser la marca de la nueva vida en Cristo? El amor. Primera de Corintios 13:1-8. El amor. Primera de Corintios. Dones abundantes. Capacitados espiritualmente. Pero ¿de qué habla el capítulo 12, 13 y 14? En medio está ¿qué? El amor. Para Pablo es más importante el amor que todo lo demás. Puede ser una persona dotada espiritualmente, una iglesia dotada espiritualmente, dice Pablo, pero si no tienes amor, no estás cumpliendo la ley de Cristo. No estás cumpliendo por lo cual Él murió por ti. Y Él murió para que tú manifiestes amor. Entonces, los creyentes de Galacia necesitaban conocer las obras de la carne, pero sobre todo cómo se ve el fruto del Espíritu. Y lo primero que se debe de ver es el amor. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quién nos da ese amor? Dios lo derrama en nosotros. Bueno, ¿cómo lo ha derramado? Aquí en el capítulo 5, a través de la justificación en Cristo. Él nos amó. Pero el amor se origina en Dios, no en nosotros. Porque en las obras de la carne no viene amor, ¿verdad? ¿O sí? No viene. Conocemos el concepto de amor en la cultura. Bien. Estamos hablando aquí del amor de Dios. El amor tiene un carácter trinitario porque el amor es producido como fruto del Espíritu. En esa obra que Dios hace a través del Hijo y aplica el Espíritu Santo. ¿Quién hace que brinque el fruto? El Espíritu Santo. Es un amor, refleja una obra trinitaria. ¿Y cuál es la relación perfecta, la única relación perfecta? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, Dios. Eso es lo que hay que reflejar. En Colosenses 12:14, ahí adelante, vayamos ahí a Colosenses. Perdón, está mal. Primera de Timoteo, 1:5. Ahí más adelante, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5
dice la palabra, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. La vida del creyente está caracterizada por amor. Es el fruto del Espíritu, por amor. Ahora regresemos a Efesios capítulo 4, vean qué bonito versículo. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, si eres creyente, si eres cristiano, tu andar debe ser en consonancia con ese estado. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, una característica de una iglesia, ¿qué debe ser? El amor. Dios está operando en la iglesia, ¿verdad? Ese fruto, y el amor debe salir. Ahora, ¿eso es perfección? No. Pero de alguna manera y en algún grado o en alguna medida, el amor debe ser manifestado en la persona y en la iglesia. Porque es un fruto. Es un fruto de la obra del Espíritu en el creyente de Galacia. Y es lo que Pablo quiere que vea ese creyente y quiere que vea tú y yo, que es el amor. Volviendo ahí al versículo 22, vienen otras características: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Paciencia. Si le falta paciencia, júntese con alguien que no le cae bien, para que Dios lo arme de paciencia. Y agradézcale a Dios por su esposa, porque va a aprender paciencia. Y agradézcale a Dios por su esposo, porque va a aprender paciencia. Entonces, su relación la tiene que ver bajo la perspectiva de Dios. Por sus hijos, agradézcale por sus hijos. A los hijos por los padres, porque va a aprender paciencia. Y a veces en este mundo no solo lleno de sensualidad, sino de que todos queremos correr a 1000 por hora. Todo lo queremos rápido. Ya hasta el celular lo queremos más rápido. Es más, ya cuando vamos manejando ni lo soltamos por si nos hablan. ¿Verdad? Digo, a lo mejor a ustedes les ha pasado. Y es que me acordé porque hoy vi una noticia y el índice de accidentes en Mexicali ha incrementado debido al uso del celular. Me acordé, bueno. Eso habla de impaciencia también, ¿verdad? Porque yo a veces me pongo a pensar, ¿sabes? ¿Qué tan importante es que yo vaya con el celular en la mano para responder qué? Que no puede esperar. Menos que me encarguen las tortillas, bueno, pues sí, eso no puede esperar, pero... Entonces, o sea, Dios trabaja, pues, el fruto es esa manera. O sea, el Espíritu Santo hace su obra y la persona coopera con ello, se somete. Bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Bueno, creo que estos versículos que vimos del amor son suficientes. Puede buscar usted muchos más que hablen acerca de cómo brota el amor, cómo el Espíritu hace esa obra del amor en la vida del creyente. Y empieza a establecer una diferencia entre el fruto del Espíritu y la obra de la carne, porque la carne nunca va a ver por los demás, no se engañen. La carne nunca va a ver por los demás. La carne va a ver siempre por uno mismo. ¿Y qué dice la ley? ¿Dónde se cumple? Amar a los demás. O sea, más contraste no puede haber. El fruto del Espíritu en el amor. Y en los demás, igual, no es una lista exhaustiva, porque aquí dice, contra tales cosas no hay ley. Es una lista representativa
de cómo se ve una persona que está siguiendo o guiando o caminando o andando en el Espíritu. ¿Sí? Ahora, cito a otro comentarista, Douglas Moo, dice acerca de esto: la importancia de esta lista del fruto del Espíritu, como en el caso de las obras de la carne, yace no tanto en las virtudes individuales como en su efecto acumulativo. O sea, hay amor y hay otra cosa y hay otra cosa y se va acumulando el fruto, manifestándose de esa manera en la persona, de diferentes maneras. Si bien Pablo sin duda eligió algunos de los términos porque debido a su importancia inherente a la ética cristiana, o sea, a la conducta, al comportamiento cristiano, por ejemplo, el amor. Sería un error suponer que esta lista proporciona una información fundamental o completa para la forma de vida cristiana. O sea, no tiene uno que ir a esta lista a ver qué me falta o qué me sobra. Me sobra amor. Bueno, entonces le voy a bajar un poquito. No, o sea, sino más bien es algo representativo de cómo podemos identificar o cómo usted puede identificar en su vida, ¿verdad?, el fruto del Espíritu. Y se manifiesta de esas diferentes maneras, ¿verdad? Pero el amor es la marca. Es la marca, digamos, no quiero sobreenfatizar, no es esa la idea, pero es lo que debiera verse en cada uno de los creyentes de Galacia y de los creyentes cachanillas, ¿verdad?, de aquí de Gracia y Paz, cuando menos. Luego termina esta lista con acerto: contra tales cosas no hay ley, del versículo 23. ¿Cómo podemos entender esto? Se puede entender de diferentes maneras, ¿verdad? El fruto del Espíritu en Cristo, pues, cumple la ley, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no hay nada en la ley por sí sola, y hemos declarado que la ley es buena, pero no hay nada en la ley, en cumplir la ley por sí sola, que garantice un fruto. En el contexto de Gálatas, si tú quieres circuncidarte y quieres seguir la ley, está bien, pero no vas a obtener nada de esto, fruto del Espíritu. No hay ley para eso, pues. Esa es una obra propia que hace el Espíritu Santo en la persona. No hay ley que valga, pues, digamos, que pueda producir eso. Cuando viene el fruto, ¿verdad?, en ese amor que el fruto da, ¿qué dice el versículo 13, 14? Cumples la ley en una sola palabra, pues: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hemos visto una actitud impulsada por la carne, una actitud impulsada por el Espíritu. Y es fácil entonces contrastar y ver, diferenciar entre una persona guiada por la carne y por el Espíritu. Yo creo que ahora está más claro, ¿verdad? Dice Pablo a los Gálatas: no tienen duda, porque no es algo tan difícil de discernir. Entonces, la diferencia entre el Espíritu y las obras de la carne es la diferencia entre un campo verde y fértil versus un desierto. Así, como los que tenemos por aquí cerca. Es la diferencia entre un hermoso y calmo mar azul turquesa y un mar tempestuoso y brumoso. Así de claro. Es la diferencia entre ese árbol primaveral, frondoso, verde y con fruto, a un árbol seco en un cálido verano. Claro. Es por ello, pues, que el hombre, que necesita hacer el creyente, cooperar, dejarse guiar, caminar, andar en el Espíritu, para que participe en ese proceso de dar fruto. Dios hace su obra, pero el creyente no es pasivo. El creyente tiene que dejarse guiar por el Espíritu.
tiene que obedecer el Espíritu. ¿Y el fruto qué? Viene. Bueno, dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Es la tercera actitud, es una actitud impulsada por la cruz. Y suena medio extraño este concepto, ver una actitud impulsada por la cruz. Pero veamos aquí dos cosas. Uno, los que son de Cristo, los que no son de Cristo, no pueden. Los que son de Cristo, dice el versículo 24, pero los que son de Cristo, se refiere a los creyentes verdaderos, creyentes genuinos, que tienen al Espíritu Santo, como consecuencia de haber sido justificados y adoptados por Dios. A eso se refiere. Si usted no está en Cristo verdaderamente, necesita arrepentirse y venir a Cristo. Reconocer que ha pecado contra el Señor y pedirle que lo salve. Que venga a Cristo ahora. Ese es el llamado del Señor. Que venga a Cristo. El Señor es paciente. Y una hermosa manifestación de su carácter es esa paciencia. Para que entre todo el olivo, se injerte en el árbol. Todos sus hijos vengan, vengan, vengan. Bueno, pues hoy es el llamado. Hoy es el llamado que el Señor hace. Para que seas, como dice este versículo, de Cristo. Los que son de Cristo. Y una segunda cosa, en este versículo, han crucificado, ¿qué? La carne. Qué interesante. Han crucificado la carne. Y es todavía más interesante porque este han crucificado es el verbo un tiempo en especie de pasado. Han crucificado, crucificado. Y esto nos remonta a Gálatas 2:20 que ya vimos. Acompáñenme ahí un poco al capítulo 2 de Gálatas 2:20. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es la misma palabra. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en mi cuerpo, en esta ocasión, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, aquí este verbo está en pasado, en modo pasivo. O sea, es algo que ya sucedió y que ya recibió. Está crucificado ahí, véase crucificado con Cristo en la cruz. Es un decreto de Dios para el creyente. Ahí vete crucificado. Ahora acompáñeme a Romanos capítulo 6, algunas cartas atrás. Vean este concepto. ¿Qué tiene que ver con esto? Dice el capítulo 6. Recuerda que si usted quiere entender bien este capítulo 6, tiene que leer capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos juntos. Dice, ¿qué pues diremos? Versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Estás ahí, crucificado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y entonces se necesita uno afirmar en esta verdad porque dice aquí que nos consideremos muertos al pecado. O sea, en pocas palabras, el pecado ya no es tu amo porque ya está muerto. Ya no tienes que obedecer al pecado porque ya el pecado ya
ha sido crucificado juntamente con Cristo. Entonces, considerarnos muertos es cómo aplica eso en tu vida diaria. Pues muerto, considérate muerto. Considerarte en la verdad, ¿verdad? En la verdad. De que tu pecado ya, tu carne ahí ya quedó. Ya no la tienes que obedecer. Ahora tienes otro amo. Si seguimos leyendo, ahora tienes otro amo, ¿verdad? Y ese amo ahora es el Señor, es Cristo. Y el Espíritu Santo aplica esa verdad a tu corazón, debería de aplicarla. Ahora, ¿qué sucede a veces? Que perdemos de vista esto. Es como la persona que va a jugar fútbol, porque esto tiene implicaciones en nuestra vida. Le ponen su uniforme. ¿Quién no ha jugado fútbol de aquí? No levanten la mano. Le ponen su uniforme, le ponen sus taquetes nuevos, sus medias, todo listo. Entra al campo, pero él no es futbolista. A veces queremos obligar a nuestros hijos, bueno, sobre todo los que tienen varones, a jugar a algo que no le gusta, que no tiene ni siquiera la habilidad para hacerlo. Pero él entró al campo con su uniforme nuevecito. Bueno, no sabe ni qué es un balón de fútbol. Entonces, ¿cómo va a impactar eso en su corazón? Que en el campo de juego va a ser barrido. Ni siquiera va a tener ni el deseo ni la fuerza para hacerlo, porque no es de él. Él no se considera futbolista realmente. Entonces, a veces nos ocurre algo también con nosotros con este pasaje. Dice, considérate muerto al pecado. Y si no te consideras muerto al pecado, ¿qué va a ocurrir en tu vida? Pues seguirás los pasos del pecado, de la carne. Entonces tú ya tienes tu uniforme de creyente, pero sí eres creyente. Y tienes un poder ahí para hacerlo. ¿Sí? Considérate muerto al pecado. Entonces, en ese sentido, en tiempo pasado, ya eres creyente, muerto al pecado, estás crucificado juntamente con Cristo. Y eso tiene que impactar, obviamente, en la manera como tú te vas a llevar como creyente, en tu conducta. Pero si tú crees que así es, si no crees, no, vas a batallar más. Eso es lo importante de ese versículo. Este es el concepto que desarrolla en Romanos capítulo 6. Ahora, volviendo a Gálatas, ¿cuál es la diferencia entre 2:20 y 5:24? Que el tiempo de has crucificado está en modo activo. El otro está en modo pasivo. ¿Qué implica eso? Que en este modo activo el creyente necesita obrar. O sea, la crucifixión la hace el creyente. Interesante concepto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay. La cruz, ¿qué significa la cruz? Igual, nos transportamos al contexto histórico y cruz significa muerte. No significaba muerte. ¿Alguien escuchaba cruz? En esa época, muerte. ¿Por qué? Porque era una de las condenas, digamos, más ignominiosa de morir, más horrible de morir en el tiempo del Imperio Romano. El método de crucifixión era terrible, terrible. ¿Cómo muere una persona que está colgada en una cruz? Dice un autor, Philip Ricken, dice, era una muerte vergonzosa. Estaba reservada para esclavos, criminales empedernidos, para traidores y asesinos, la escoria de la sociedad. Era una muerte dolorosa, gradual y final. Segura, pues. Es como murió nuestro Señor ahí crucificado.
como malhechor, dice la palabra, ¿verdad? Malhechor se refiere a todo esto, ¿sí? Entonces, se acepta que la persona que está crucificada, obviamente era latigada previamente, entonces llegaba en un estado de por sí terrible físicamente, se colgaba y no podía respirar. Entonces la causa de muerte de un crucificado se acepta generalmente, hay otras teorías, pero generalmente se acepta que es por asfixia, se ahogan. Entonces vean el sufrimiento de la persona, la agonía gradual, y podían durar ahí 2 días, 3 días, 4 días, ¿verdad? Recuerden que a los que crucificaron con Jesús los bajaron, les rompieron las piernas para ¡pum! Ya, porque iba a llegar la Pascua. Los tuvieron que bajar. Jesús expiró antes, ¿verdad? Entonces, aquí, y les comento esto porque en Gálatas este verbo han crucificado está en este modo que les comento, es un modo activo indicativo que indica que la persona tiene que hacer o estar haciendo la acción. Curioso, ¿verdad? Es un concepto que no manejamos mucho a veces, pero esta es una doctrina que en la doctrina reformada clásica se conoce como la mortificación de la carne o la mortificación del pecado. Eso es, por eso está en ese modo activo, la mortificación del pecado. O sea, en pocas palabras, el creyente tiene que obrar, tiene que operar en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para mortificar la carne, para mortificar el pecado. ¿Qué es mortificar? Ahí dejarlo colgado en la cruz. Ahí. Desde un punto de vista alegórico, esta muerte lenta o gradual, dolorosa, representa la lucha que el creyente debe de dar para crucificar diariamente la carne, para hacer realidad en su vida ese concepto de mortificar la carne o mortificar el pecado. Es una lucha, es una batalla, es lento, es doloroso, es vergonzoso en el sentido que el pecado avergüenza al Señor. La inmoralidad sexual, la idolatría, la hechicería, las disensiones de la iglesia avergüenzan. Y en ese sentido también aplica en este proceso de mortificar la carne o el pecado. El creyente entonces participa activamente en este proceso, o debería de estar participando en este proceso, para poder lograr que la carne se quede donde debe estar. ¿Dónde? En la cruz. Y el fruto emerja como debe de emerger. Entonces, ahora, ¿cómo se da esto en la vida de un creyente? Pues lo comentamos la semana pasada, no es en nuestras propias fuerzas, no es en el poder del Espíritu Santo, utilizando los medios de gracia que Él ya ha dispuesto para nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto estamos nosotros yendo a los medios de gracia? Eso es el proceso de santificación. Digamos que la santificación tiene 2 caras. Por un lado es la mortificación del pecado y por otro lado es la vivificación del Espíritu, que es un concepto muy reformado, me gustó. La vivificación a través del Espíritu. Es una moneda de 2 caras y en ambas participa el creyente. Pero el Espíritu Santo lo capacita para ello. Lo capacita para esa lucha. Vean qué bonito, lo hace, que pueda lograr victoria en esa batalla. Como la mayoría de ustedes saben, es la lectura, la memorización de la palabra, la meditación de la palabra, la oración de la palabra, la comunión entre hermanos, todos esos medios de gracia. Y es una lucha, es una batalla que hay que dar para poder que el fruto del Espíritu emerja en la vida del creyente. Y es por gracia, pero el hombre, el creyente, tiene que
hacer su parte. O sea, Dios no nos deja estáticos, pues, pasivos. Entonces, ¿por qué le llamé una actitud impulsada por la cruz? Porque necesitamos estar recordando este concepto de mortificación, porque de una manera la carne ya ha sido crucificada junto con Cristo y de otra manera necesitas crucificar la carne, que no se levante. En términos un tanto alegóricos, que la carne no se desclave de la cruz, porque la carne, si se desclava de la cruz, cobra vida y entonces quiere imponer su ley. Los medios de gracia son para mantenerla ahí. ¿Cuándo va a acabar esta lucha? Cuando venga el Señor. O vayas antes ante el Señor, ¿verdad? Con la glorificación. Se acabó. Pero esa es nuestra esperanza y esa es nuestra motivación para luchar ahora. Aquí y ahora. Entonces, esa es una actitud impulsada por la cruz. Dice Romanos 8, 12, 14. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el Espíritu es el que hace la obra. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, nos dejamos llevar por el Espíritu a través de esos medios de gracia. Los pecados de la vida diaria que se convierten en hábitos pecaminosos deben de ser, pues, llevados a la cruz. ¿Con qué está batallando? Con lo que esté batallando, vaya a la palabra. Lea la palabra, medítela, ore al Señor que lo capacite y le dé fuerza para vencer, para hacer con lo que está batallando y vencer en esa batalla. Eso es crucificar la carne, es mortificar el pecado. Esa es la actitud impulsada por la cruz, precisamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con nuestro árbol? Con nuestra breve historia del árbol, regresando un tanto y hacer una comparación como una, por vía de aplicación. Algunos o casi todos de los que hemos tenido algún tipo de césped en el jardín, ¿verdad? Sabemos que es importante tenerlo en buenas condiciones. Pero para ello requiere de labores de mantenimiento. Y eso generalmente le toca a los varones. Sin las cuales perderá, ¿verdad?, ese aspecto hermoso, verde, cuidado y ordenado, como queremos que se vea. Pero llega el verano, sobre todo en verano, ¿verdad? Y es importante para mantener ese césped en esa condición hermosa para lo que ha sido sembrado en su casa, pues se necesitan dos cosas cuando menos: regarlo y podarlo. Porque si no lo regamos, ¿qué pasa? Como algunas veces llegó a pasar, ese césped crece de manera desordenada, se va secando y al final termina en nada. Si se riega y se poda, sobre todo durante el verano, y no se diga aquí en la ciudad, ¿qué va a suceder? Va a mantener, ¿verdad?, su estado bonito, verde, parejo, ordenado, que le va a dar un bonito aspecto al patio, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede aquí? Esa es una ilustración, ¿verdad?, que nos enseña desde el punto de vista espiritual que para poder crecer en santidad,
Por un lado necesitamos podar y por otro lado necesitamos regar. En términos de Colosenses es despojaos y revestíos. Despojaos de lo que no es la voluntad del Señor y revestíos de lo que es la voluntad de Cristo. Entonces son dos acciones juntas. ¿Para qué? Para que el fruto del Espíritu se pueda evidenciar, porque aquí en el pasaje el énfasis es el fruto del Espíritu. Es lo mismo como sucede con el césped. Ahora, ¿qué pasa con nuestro árbol? La historia del árbol que hablamos al principio. ¿Qué sucede? Es una historia parafraseada del Salmo 1. Una hermosa niña oró ahora sobre el Salmo 1, ¿verdad? Que dice el Salmo 1, que la mayoría de ustedes conoce. ¿Qué pasa a ese árbol? Ese árbol fue tomado, ¿y qué sucede? Fue plantado, dice el Salmo 1. ¿Junto a qué? Junto a corrientes de aguas. Pero la palabra que se usa para plantado quiere decir trasplantado. O sea, se tomó de un lugar donde no había lo que debía de dar y se puso en un lugar donde iba a dar lo que tenía que dar, fruto. Dice el Salmo, ¿verdad? Dará su fruto en su tiempo y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Es fruto. Junto a corrientes de aguas fue trasplantado. ¿Cuál es esa corrientes de aguas? Son todos los medios de gracia aplicados a la vida del creyente por el Espíritu Santo. Pero si no aplicamos ningún medio de gracia, si no trasladamos, ¿verdad?, nuestra alma de este lugar y lo trasplantamos junto a corrientes de aguas, el fruto no se va a evidenciar. Y las obras de la carne será su evidencia. Dios se encarga de ello. Dios nos ayuda a hacerlo. Entonces, 3 actitudes que te permiten conocer esa diferencia entre la carne y el espíritu. Una actitud impulsada por la carne, ya vimos cómo se ve. Una actitud impulsada por el espíritu, una gran diferencia. Vida abundante, verde. Una actitud impulsada por la cruz es mortificar, pelear la batalla en contra de la carne, en contra del pecado. Pues que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra, que es un verdadero reto, Señor, cuando escuchamos estas verdades a veces tan profundas. Y por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderlas, y no solo a entenderlas, sino también a practicarlas, a obedecerlas, para que en la vida de cada uno de nosotros, Señor, se refleje ese fruto al cual estamos llamados todos a producir en tu fuerza, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Gracias para gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén.